Bueno, pues vamos a hacer un vídeo corto. Realmente es una especie de apéndice de prolongación del vídeo que ya hice y de magnífico éxito sobre la peste de 1348 y la gripe de 1918. Esta es una simple ampliación centrándonos en la gripe de 1918 y centrándonos en España, bueno, pues por dar algunos datos más y luego ya que la gente compare si quiere. Habíamos dicho en ese vídeo pues que la gripe de 1918, que en algunos sitios se llamó la peste española, injustamente porque no es exactamente así, no, en su origen no fue así. Pero bueno, por recapitular algo, pues decir que esta gripe mató en todo el mundo a entre 40 y 100 millones de personas, anda que ajustan también a veces los demógrafos y demás y los que lo contabilizan, entre 40 y 100 millones, vete tú a saber. En España, pues parece ser que las cifras oficiales fueron entre 147 y 150.000 y las cifras que se han dado después en torno a los 250.000 muertos. Y la cifra más alta que yo he llegado a leer para esa gripe en España hablaría de unas 300.000 muertes, ¿vale? En cuanto a contagiados, estamos hablando las cifras que se han barajado para España de unos 8 millones de personas contagiadas. 8 millones de contagiados, 300.000 muertos o 250.000 o lo que dijo el gobierno, pues unos 147, 150.000. Esta gripe de dónde viene, ya lo decía en ese vídeo, simplemente lo resumo o lo recuerdo, pues parece ser que empieza en el año 16 y se asienta en el 17 en Estados Unidos, en una gripe, en una serie de campamentos militares con una tasa de mortalidad más alta de la habitual. ¿Es la gripe que llegó a España? No. ¿Es la gripe que llegó a Europa? Se parece, ¿vale? Es una gripe que empieza, parece ser, en Estados Unidos, que tiene una tasa de mortalidad un poco más alta de lo habitual y les va a llamar la atención por eso, porque además en lugar de atacar a niños o a ancianos, va a atacar a gente joven de entre 20 y 40 años sanos en el mayor vigor de su periodo. Entonces les llamaba la atención por esto, por su especial virulencia y el objetivo de sus ataques, ¿vale? El problema va a ser cuando esta gripe mute, porque ese es el problema de los virus, que mutan, cambian. Y una cosa es el virus que empieza y otra cosa es el que te llega, porque puede ser otro distinto, ¿vale? Aquí ya podéis empezar a hacer comparaciones, ¿vale? Entonces, esa gripe va a llegar a Europa en el año finales del 17, principios del 18, pues precisamente por la participación de soldados de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y por qué España? Si España no participó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, no participó de forma activa, pero sí participó de forma, digamos, pasiva, porque España, aunque se va a declarar neutral, sí que se va a hinchar a venderles materiales a los que se están matando. Es decir, nos hinchamos a vender hierro, nos hinchamos a vender acero, minerales, cualquier cosa que pudieran necesitar los que se estaban matando al norte de los Pirineos. De hecho, a España económicamente le vino de perlas la Primera Guerra Mundial, hubo que contratar gente, hubo que doblar turnos para dar salida a todo ese material bélico que no usábamos nosotros directamente, sino gente a la que se vendía. Incluso parece ser que en España pues había debates en prensa y en tertulias, ¿de acuerdo?, entre pro aliados o pro imperios centrales. Y seguramente a España venían y entraban comerciales, embajadores, agentes de esos países que se están matando a negociar la compra de material bélico. Os sigue sonando, ¿verdad? Os sigue sonando. Es decir, a nosotros mandamos gente a China a comprar material sanitario. En aquella época se mandaba gente a otro país a comprar materiales, aceros, hierros, lo que sirva para matarse. Y ese tráfico igual es el que posibilita la entrada del virus a España, ¿vale? Entonces ahora que hemos hecho un poco el origen, ahora vamos a ver el desarrollo. Bueno, comentamos que el nombre de gripe española, ese que se dio, fue realmente porque como España no participaba activamente en la guerra, aquí no se censuraba en prensa, daba
igual el número de muertos en el frente y tal, entonces la prensa hablaba activamente de esto que estaba ocurriendo en el mundo. Oye, es que está muriendo gente a mansalva por esta gripe. Y esta gripe, que ya os digo, estaba arrasando Estados Unidos, estaba arrasando Europa. En el año 18 hay un frente de guerra que se frena porque es que el ejército alemán tiene 1 millón de soldados infectados. Fijaos las barbaridades. Pensar que vivían combatían en esas trincheras, ese confinamiento, esa cercanía, unas condiciones de humedad, piojos, ratas, o sea, era caldo de cultivo para estas gripes, ¿vale? Entonces, con 1 millón de soldados infectados solo en el frente alemán, ¿no? Entonces, como España era el único país que hablaba de ello, pues parece que era aquí como que nos molaba la gripe o lo que sea. Y los países contendientes, con tal de quitarse el marrón de encima, nos van a echar la patata a nosotros. De hecho, es un corresponsal, yo juraría que era del New York Times, el que empezó a hablar como la gripe española, como la gripe de la que hablan los españoles. ¿Vale? Y con el rollo de que la gripe de la que hablan los españoles se quedó con el nombre ya de la gripe española y ya es que parece que la habíamos creado nosotros, ¿vale? Entonces que sepáis que la gripe que llega a Europa no es nuestra, sino que viene de Estados Unidos, pero sí es verdad, y eso se ha demostrado recientemente en un artículo, si no recuerdo mal, del año 14, que sí que es posible que la gripe que realmente asola España, no en una primera oleada, sino en una segunda oleada, ya sea pata negra nuestra, ¿vale? Vamos a intentar explicar cómo. Aunque yo no soy virólogo ni lo pretendo, decir que el virus que va a llegar a Europa es este. Este es el que llega, que es un brote, ¿de acuerdo? De un virus A y este subtipo. Este es el que llega a Europa. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que muta, es que los virus mutan. Por lo tanto, es muy difícil a veces atacarlos porque el virus en su origen es distinto del que te llega a ti, ¿vale? Esto pasa todos los años con el tema de las vacunas de la gripe. Tú tienes una cepa, crees que la que va a llegar a España es la cepa H y tú haces la vacuna para la cepa H. Como te llegue la J o te llegue la N, pues lógicamente tiene algún parecido, pero no es la cepa en concreto. Por eso a veces dices, jo, es que la vacuna me ha venido muy bien y a veces dices, jo, es que la vacuna de la gripe no me ha hecho nada. El motivo es ese, los virus mutan. Lo estamos diciendo, lo estáis oyendo. Una cosa son los virus que han salido de China y otra cosa son los virus que nos están llegando, ¿vale? Entonces, el virus que llega a Europa es este, pero por un artículo publicado en prensa en torno al año 2014, ahora os voy a hablar del artículo, parece ser que el virus muta dentro de España y el que va a arrasar España ya es nuestro. Y como decía, nos centramos en Madrid, perdonad el reflejo que veo aquí de la luz, pero bueno, en Madrid vamos a ver esas tres oleadas. Cuando llega el virus en abril, más o menos, del 18, en mayo, el 50% de los madrileños se consideraba que estaba infectado. ¿Vale? 50% de los madrileños, la mitad de la población. Aquí yo ya no sabría si se refieren a datos de la comunidad o datos de la ciudad de Madrid. Seguramente más fácil contabilizarlos en la ciudad de Madrid. De hecho, las descripciones hablan de hospitales desbordados, hospitales de campaña en las plazas, para que veáis que no se inventa nada nuevo, que ya se ha hecho antes, ¿de acuerdo? Pues si los hospitales se desbordan, pues al final los militares tienen que poner tiendas de campaña donde pueden. Y damos gracias que tenemos IFEMA, ¿vale? Los que hayáis ido a IFEMA sabéis que es un sitio perfectamente preparado y dotado, ¿vale? Pero imagínate un hospital de campaña en medio de la plaza de cualquier pueblo, ¿vale? 50% de infectados. Y ese virus era este virus, ¿vale? Era este virus. Parece ser que el virus va a mutar y entonces en el invierno es cuando se van a concentrar el 75% de los muertos de España, no solo de Madrid, de toda España, ¿vale? Es este virus, el de la segunda oleada, el mortal, el asesino, ¿vale? Porque se va a llevar al 75% de esos 147.000 muertos que dice el gobierno, o los 250.000 que dicen otras fuentes, o los 300.000 que dicen otras fuentes, ¿vale? Esto de contar los muertos siempre ha sido muy complicado, ¿vale? Y la tercera oleada, que ya estamos hablando hacia la primavera del 19, ya hay un claro descenso de la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque la gente se ha inmunizado. Si es que no hay otra. Si es que no hay otra. A fin de cuentas, esto es una especie de darwinismo, de selección natural de las especies, donde los que lo han pasado y por genética
lo han superado y los que lo han pasado pero no lo han sufrido y porque por genética están perfectamente predispuestos para este virus. Entonces, los que sobreviven son biológicamente más fuertes o tienen más defensas para virus de este tipo. Le viene otro y se lo lleva por delante, pero para este virus ya tiene aprendidas sus defensas cómo atacarlo y saben hacerlo, ¿vale? Entonces empieza siendo fuerte, llamativo, incluso para los gobiernos traumático, porque habían hecho pompa, ¿no? De, mira, los avances en medicina y tal, y resulta que no les servía para nada, ¿vale? La historia se repite. Y en el invierno el virus muta y demás. No quiero asustar a nadie, si yo no soy virólogo, yo solo os estoy diciendo lo que pasó aquí. Y os estoy diciendo que los virus mutan, eso son circunstancias que están ahí. Entonces, lo importante es que al final la gente se termina en cosa de un año inmunizando, porque en cosa de un año es imposible que no haya pasado ese virus por todo el país, es absolutamente imposible, y más en nuestros tiempos, ¿vale? Porque la capacidad de movilidad en 1918 no es la capacidad de movilidad del 2020, así es que igual en 5 o 6 meses, estoy hablando por hablar, ¿vale? Igual en 5 o 6 meses estamos todos inmunizados, ¿de acuerdo? Porque por narices lo hemos tenido que pasar, en mejores o peores condiciones, con más o menos impacto, pero lo hemos tenido que pasar. Y llegamos a lo que os he estado comentando, ¿no? El artículo del año 2014, eh, obra de varios médicos, investigadores, pero bueno, yo lo he leído creo que recordé en un artículo del País de ese año 2014 y el entrevistado es el doctor Ercoreca, que parece ser que es el que, bueno, pues o lo lidera, lo capitanea este artículo. Y lo que viene a decir es que el virus que llega a España en abril del año 18 es un virus muy agresivo, más que el de la gripe común y que produce más muertes de las que hubiera producido el de la gripe común. Eso está claro, ¿vale? Pero que lo que llama la atención es que muta ese virus. Entonces, en la segunda oleada, en Madrid pega menos. En Madrid pega menos, pero en el resto del país pega una barbaridad. ¿Por qué en Madrid pega menos? Porque ya se han inmunizado. ¿Por qué pega más para el resto de los españoles cuando es un virus que se supone que es el mismo? Pues porque no es el mismo, porque ha mutado, ¿de acuerdo? Es decir, el virus que llega a Madrid en abril del 18 muta en Madrid y cuando Madrid hace de foco contagiador, cuando Madrid lo expande por la península, ese virus ha mutado y por eso es tan agresivo. Como los madrileños han sufrido la versión leve de abril, están inmunizados. Entonces en Madrid golpea menos porque este 75 ya os digo es para el resto de España, es para toda España. He metido Madrid por meter Madrid, pero realmente en Madrid no hubo una incidencia tan grande en la segunda oleada porque se habían visto inmunizados por la primera oleada light de abril del 18, ¿vale? Esa es un poco la síntesis de ese artículo del 2014. Hay una primera llegada a abril, un virus mortal más que el de la gripe, pero desde luego no como el que mutó después, en la segunda oleada, que es el que va a afectar a toda la península ibérica, ya no solo Madrid, sino a toda la península ibérica, y golpeado de una forma muchísimo más brutal porque el virus ha mutado y es mucho más agresivo, ¿vale? Os voy a poner fotos y capturas del artículo de este investigador español, ¿de acuerdo? Creo que es del Museo Vasco de Virología o algo así, y para que veáis cómo en cada provincia va a ir incidiendo de forma distinta en función de cuándo llega ese virus y vais a ver unos picos tremendos en las gráficas que os voy a ir poniendo y ahí sí puede ver cada uno pues la incidencia, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, si no recuerdo mal, hay unas gráficas sobre muertes por cada 10.000 habitantes, ¿vale? Muertes por cada 10.000 habitantes. Entonces, en la primera oleada creo que hay unas 10 muertes por cada 10.000 habitantes relacionadas con problemas pues, de neumonía, que era por lo que moría esta gente, por lo que atacaba el virus. Y en la segunda oleada son 37 personas por cada 10.000, ¿vale? Es bastante más, ¿de acuerdo? Pero fijaros el dato para otras provincias que no son Madrid. En Guadalajara, en esa primera oleada solo morían 4 personas por cada 10.000, es decir, menos de la mitad que en Madrid, por lo tanto Guadalajara, siendo adyacente a Madrid, la primera oleada la sufre muchísimo menos.
pero es que los muertos por cada 10.000 en la segunda oleada estamos hablando de 92 personas por cada 10.000. Fijaros cómo Madrid pasa de 10 a 37 y Guadalajara pasa de 4 a 92, ¿vale? Cómo golpea bestialmente esa segunda oleada porque los guadalajareños no se han inmunizado y entonces sufren esa segunda versión del virus y es la versión heavy, la versión súper agresiva del virus, no la menos agresiva, que desde luego no dócil, que vino en abril-mayo del 18, ¿vale? Poco más que decir, espero no haber sido muy confuso con los datos. He puesto aquí esto, que el virus, por ejemplo, que tuvimos con tanto miedo en el año 2009 y los periódicos, vamos a morir todos y tal, como era del mismo tipo y la población se había visto en gran parte inmunizada y genéticamente lo tenemos en nuestro archivo de contra qué nos podemos defender, pues fue bastante menos virulenta de lo esperado. De hecho, aquí en España, como habíamos pasado bastante fuerte la del 2018 y su versión bestia de 2018, 2010, o sea, de 1918-1919, como habíamos pasado su versión bestia, cuando nos ataca en el 2009, pues estamos preparados defensivamente para atacarlo, ¿vale? Y el tema de los virus, pues no termina ahí, porque es que esta gripe de 1918 tuvo distintos rebrotes, pero pasado bastante el tiempo. Por ejemplo, hubo uno en 1957 y hubo otro rebrote en 1968. Claro, los virólogos lo que ven es que cada 15, 20 años hay un ataque, ¿no?, del virus, una mutación que lo hace especialmente agresivo. Sigue siendo un virus A y tal, pero con mutaciones y están siempre como pendientes de cuándo va a venir el siguiente ataque, ¿no? Por eso hay bastante vigilancia, más de la que creemos. Por eso se intenta esa obsesión con vacunar a la gente, porque nunca sabes qué cepa te va a venir, no estás absolutamente seguro de qué cepa te va a venir y te va a atacar, ¿vale? La gripe aviar del año 2005, creo recordar, no es este virus, es otro, ¿vale? Si no recuerdo mal, lo tengo aquí apuntado, ¿vale? H5N1, ese fue el de la gripe aviar, por lo tanto no estábamos preparados para ella, ahí sí que hay un gran riesgo porque es otro virus, ¿vale? Pero ya termino, para terminar de asustaros, ¿vale? Año 2014, recordar que estos datos que os estoy dando son de un artículo del año 2014, decía el artículo que el virus de la gripe aviar del 2005 todavía pulula y termina diciendo, y hay un H7N9 en China que tampoco amaina ni se controla. 2014, ¿vale? Para que veáis que hay infinidad de virus que mutan, para unos tienes defensa, para otros no. Y que cuando te toca uno para el que no tienes defensa, te toca pasar un año muy duro. Pero se pasa y se sale y nos inmunizamos y salimos más fuertes, ¿vale? Ánimo.